Por favor, puestos en pie, tengan a bien una vez más de poder, con la mayor reverencia, escuchar esta porción de la palabra del Señor. Amén. Que leo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha enjugado mis pies con lágrimas y los ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Palabra del Señor. Demos 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Por favor, tome su asiento un momento. Hoy día voy a desarrollar esta reflexión haciendo 3 proclamaciones. 3 proclamaciones. No sin antes, quiero enfatizar solamente un instante el hecho de que Jesús, cuando desarrolló su ministerio, que como ya es conocido por todos nosotros, aproximadamente duró 3 años y medio, verdaderamente se abocó a lo que justamente se le había encomendado. Y yo creo que este versículo que ustedes escogieron como base para poder tener durante el día de ayer y este día, del libro de Lucas capítulo 19, versículo 10, específicamente aborda de manera amplia y certera cuál fue el principal objetivo de Jesús durante el tiempo que desarrolló su ministerio. No fue otro. Se esmeró día y noche, incansablemente, largas horas. No vaya a creer ustedes que Jesucristo verdaderamente tuvo una vida holgada. Muy por el contrario, tuvo una vida verdaderamente muy apremiante, un ministerio muy apremiante, con muchas exigencias de todo tipo. Constantemente le acechaban sus enemigos, día y noche le buscaban para poder realmente acabar con él, y en todos sus discursos, en todas sus enseñanzas, en todos sus diálogos, sus adversarios estaban ahí constantemente, al acecho, a la espera de que él pudiera cometer algún error para poder rápidamente acabar con su ministerio. Además de eso, tenía que lidiar con la incomprensión a veces de sus propios discípulos, que entre ellos discutían, entre ellos a veces altercaban,
muchos de ellos a veces haciéndoles promesas ilusas, y que usted sabe perfectamente que al fin y al cabo, en el final de su ministerio, ellos no fueron capaces de cumplir. Distintas situaciones. A veces a Jesús lo expulsaban de algunas localidades porque no querían que estuviera allí. En reiteradas oportunidades, verdaderamente le decían distintas palabras ofensivas. En muchas oportunidades le dijeron comilón. En otras oportunidades le dijeron distintas frases que no tiene sentido poder traerla a la memoria. Pero el ministerio de Jesús fue muy agobiante. Muy agobiante. Y a veces Él también priorizó el poder, con toda la fuerza de su corazón, entregar una palabra de bendición antes inclusive que satisfacer sus propias necesidades personales. Usted se va al capítulo 4 del libro de Juan y se da cuenta claramente que allí los discípulos llegan a Jesús con pan, con alimento, y le dice: aquí hemos traído para comer algo. Pero Jesús le dice: ustedes no saben cuál verdaderamente es mi alimento. Yo tengo otro alimento. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Por lo tanto, en todas las circunstancias que Jesucristo tuvo que enfrentar en su ministerio, si hay algo destacable, si hay algo loable, si hay algo que verdaderamente resalta, y nosotros, por cierto, debemos de enfatizar, es justamente esta verdad: que Jesucristo incansablemente dio la batalla para poder cumplir con este objetivo. Tal como dice este texto, que usted lo puede ver claramente, porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vino a buscar lo que estaba seguro, lo que estaba perdido. Y eso no se ha detenido en estos más de 2000 años que han pasado. De hecho, campañas como esta no se hacen porque hay tiempo de sobra, no se hacen porque hay recursos de sobra, no se hacen porque hay elementos y al fin y al cabo tenemos que ocuparlo, no se hacen porque queremos realmente tener al obispo que nos comparte una palabra, no se hacen porque al fin y al cabo en el calendario nacional tiene que haber por ahí, en el año al menos, una campaña evangelística. No, nada de eso. Se hacen porque verdaderamente nosotros estamos bajo esta misma consigna de poder verdaderamente ser portadores de esa palabra gloriosa, maravillosa, de bendición que puede transformar la vida del hombre. Así que estamos solamente replicando las palabras de Cristo que en tantas oportunidades dijo con la fuerza de su corazón: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el agua de vida, y el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que come de este pan nunca más tendrá hambre. Yo soy el buen pastor, que le doy tal seguridad a mis ovejas que estando en mi mano nadie me las podrá arrebatar. Que Dios nos bendiga. Quiero, por favor, que usted pueda tener a bien de escuchar estas 3 proclamaciones que yo voy a hacer a la luz de esta palabra. La primera de ellas es muy importante. Dios ama a todo el mundo. Aunque cueste asimilarlo, aunque cueste creerlo, aunque cueste comprenderlo. Dios ama a todo el mundo. Y verdaderamente cuando nosotros hablamos acerca del amor de Dios, inmediatamente tenemos que hacer 2 distinciones muy certeras, que por cierto están muy claras en la palabra del Señor. En primer lugar, que Dios ama a aquellos que están fuera de las fronteras de su amada iglesia con su amor benevolente. Hay una gran diferencia entre los que están fuera de las fronteras de su iglesia amada. Dios les ama de igual manera con su amor benevolente. Ese amor que, tal como Jesucristo lo dijo, que cuando el sol sale, sale sobre buenos y malos. Que cuando llueve, llueve sobre justos y pecadores. Ese amor benevolente a través del cual Dios ofrece su amor, Dios ofrece su perdón, Dios ofrece verdaderamente su mensaje reconciliador. Dios ofrece verdaderamente
la salida para que el hombre verdaderamente pueda entrar al reposo verdadero. Ese es el amor benevolente de Dios, en donde Dios incansablemente trae palabras de bendición al corazón del hombre para poder verdaderamente lograr que él pueda encontrar el verdadero refugio a través del cual su alma sea aquietada, sus sentimientos, sus emociones sean sintonizadas y sincronizadas con su gloriosa voluntad. Con ese tipo de amor Dios ama al pecador. Sin embargo, a su iglesia amada, aquellos que, como bien dice la palabra del Señor en el Evangelio capítulo 1, versículo 12 específicamente de Juan, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos Dios les ama con un amor complaciente. Es otra cosa. Es decir, Dios se complace, Dios se deleita en aquellos que verdaderamente han recibido el mejor regalo, la mejor dádiva que Dios le ha entregado al mundo, que es a su amado Hijo. Aquellos que verdaderamente toman este desafío con la fuerza de su corazón y verdaderamente vienen a Cristo, entonces Dios les ama con un amor complaciente, con el amor verdaderamente que se manifestó claramente en el momento en el que Jesucristo estaba allí siendo bautizado y ante verdaderamente la mirada de todos quienes protagonizaron ese momento, esa escena gloriosa. Solamente una voz se escuchó del cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dando el modelo, por cierto, de hombre, de mujer, que Dios verdaderamente deseaba desarrollar a través también de la obra gloriosa de Cristo desde la cruz del Calvario. Cristo es el ejemplo para que nosotros también podamos caminar bajo esos estándares de vida, bajo esos principios gloriosos a través de los cuales nosotros también ahora podamos alcanzar la aprobación de Dios. Y llega un momento de la misma manera en que Dios pueda decir de nosotros: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué hago esta proclamación? ¿Por qué es importante reflexionar un momento acerca de esta proclamación? Es lógico. Dios ama a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque justamente hay instancias en las que nosotros nos encontramos justamente con personas que creen que Dios no les ama. Porque quizás no se encuentran aptos, no se encuentran verdaderamente ellos alineados de tal manera en sus vidas, en su integridad, en su moralidad, en su ética, que creen que verdaderamente Dios le da vuelta a la mirada. Pero déjeme decirle, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hubieron muchos hombres que verdaderamente ellos estuvieron en contra de Dios y en contra de todo lo que tenía relación con Dios. Sin embargo, llegó un momento en que esa verdad gloriosa también tocó sus corazones y pudieron comprender al fin y al cabo de que Dios también a ellos les amaba, aun siendo hombres terriblemente perversos. El capítulo 4 del libro de Daniel nos muestra esa historia. Un rey tan poderoso, nadie como él en los tiempos de Nabucodonosor. Estamos hablando del año 600 antes de Cristo. Y déjeme decirle, en ese tiempo este hombre usó verdaderamente toda su artimaña, todo verdaderamente su poderío para poder verdaderamente ponerse en contra de Dios. Y de pronto, en una experiencia que justamente es narrada en este capítulo 4 del libro de Daniel, en donde él estuvo por unas buenas temporadas compartiendo con las bestias del campo, con los animales del bosque, de pronto piensa, en un momento de lucidez, y llega a la conclusión de que había un Dios altísimo, el cual estaba sobre todas las cosas y al cual se le debía honrar. Y dice, y él
comenzó a abrir su boca y comenzó a exaltar a Dios. Comenzó a exaltar el nombre de Dios. Y cuando lo hizo así, reconoció que solo Dios era el Dios altísimo, que solo Él era el digno de ser reconocido por siempre. Entonces le fue de vuelta la razón. Y no tan solamente eso, sino que también fue restituido a su trono. Yo me imagino cómo fue la experiencia de Nabucodonosor después de esa situación tan embarazosa. Me imagino a él, cada vez que entraba un oficial de alto rango para poder hablar con él, con cuánta humildad. Ahora él mismo estaba quizás desarrollando su reinado, porque se dio al fin y al cabo cuenta de que solo Dios es quien verdaderamente está por sobre todas las cosas. Y no tan solo eso, nosotros verdaderamente vamos a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento y también nos encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 9, con la historia de un hombre que pensaba verdaderamente que él estaba agradando a Dios, pero sin embargo estaba dando cosas contra el aguijón. Y allí va Saulo directamente camino a Damasco, no para poder felicitar a los cristianos, sino más bien de poder verdaderamente amarrarlos y traerlos a la rastra hacia Jerusalén, encarcelarlos y quizás con la esperanza de que aún de camino pudieran muchos de ellos morir, porque él detestaba este movimiento que verdaderamente estaba creciendo. Pero él dice: en esto iba yo ocupado, cuando una luz del cielo vino sobre mí y caía al piso, caía a tierra. Nadie más escuchó aquella voz, pero la escuché nítidamente, dice él, cuando me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y allí se te dirá qué vas a hacer. 3 días de ayuno, los días más gloriosos en la vida de este hombre, en donde todo cambió. Por eso cuando él describe verdaderamente su experiencia allí en el libro de Corintios, cuando él habla de su testimonio, cuando él habla de su biografía en parte, él dice, después de que Dios llamó a muchos, llamó también a los grandes apóstoles, y dice él: y por último, como a un abortivo se me apareció a mí en el camino, siendo yo y habiendo sido un blasfemo, habiendo sido el más pecador de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí. Cuando vemos esta palabra del Señor que acabo de leer, de este hombre, dice la palabra del Señor de que él era justamente un fariseo. Perfectamente, él se vio lejos de poder alcanzar esa experiencia con el Señor, de ser verdaderamente una persona considerada por él. Porque los fariseos eran justamente un grupo que constantemente se opusieron al ministerio de Jesús. Los fariseos no eran un grupo verdaderamente que estaban allí codo a codo batallando con el Señor en su desafío de poder llevar la buena nueva, esta gloriosa palabra que sin duda bendijo a tantas localidades. Los fariseos no eran un grupo de ellos, al contrario, eran un grupo verdaderamente de personas que estaban allí constantemente asediando a Jesús, a la espera de que él cometiera el más mínimo error para poder justamente llevarlo al Sanedrín y allí juzgarlo. Por lo tanto, él se encontraba muy lejos de querer verdaderamente y de creer que podía recibir algo amable de Jesús, algún gesto amable de Jesús. Sin embargo, no se perdía nada por intentarlo. Y de pronto, en uno de aquellos tantos días, le dice a Jesús: quiero que vengas a mi casa.
¿será posible que vengas a mi casa? ¿Será posible que puedas compartir conmigo un momento? Estar a mi mesa, charlar. Jesús con gusto aceptó. Porque Él verdaderamente ama. Él ama a todo el mundo. Amén. Dios no hace discriminación con nadie. Así es, Señor. No importa cuál haya sido verdaderamente nuestra actitud frente a Dios. No importa qué hayamos dicho del pastor. No importa cuánto hayamos hablado del obispo. No importa cuánto hayamos hablado en contra del Evangelio. No importa en cuánto hayamos hablado en contra de aquellos que verdaderamente pregonan la verdad, aún en las calles. No importa cuánto usted verdaderamente se haya alejado de Dios, yendo tras sus propios caminos. No importa cuánto usted verdaderamente haya menospreciado la gracia de Dios, el perdón de Dios. Dios le ama. Amén, sí, Señor. Dios le ama. Amén. Verdaderamente Dios le ama. Amén. Nadie le ama como Él. Así es, Señor. Nadie le ama como Él. Me gusta este himno que tiene una historia sin duda preciosa, gloriosa, un testimonio glorioso, pero de gran bendición, aún en nuestros tiempos. Yo sé que han pasado muchos años de este gran hombre de Dios, que habiendo llegado a su casa lo perdió todo. Después de una cruzada lo perdió todo, pero allí él compone al tiempo esta preciosa alabanza. Nadie pudo amarme como Cristo. Amén. Es incomparable su amor. Yo se lo puedo decir como hombre de Dios en este día. Si usted cree que el amor de su madre es algo que verdaderamente no tiene comparación, yo voy a decirle como hombre de Dios, no hay ninguna similitud entre el amor de su propia madre al amor que Dios tiene por usted. Dios le ama verdaderamente. Que Dios le bendiga. Amén. Hay una segunda proclamación que yo quiero hacer a la luz de esta palabra. Y es que verdaderamente hay que buscar a Dios, cualquiera sea nuestra condición. Amén. Hay un gran error que muchas veces nosotros escuchamos con mucha frecuencia de personas que verdaderamente están allí afuera, dando la batalla para poder ser mejor personas y poderse sentirse dignos de poder estar en este lugar. Muchas veces ellos mismos llegan a ese análisis, a la conclusión de ese análisis, diciendo: cuando verdaderamente me sienta preparado, entonces voy a buscar a Dios. Y lo cierto es que nosotros difícilmente, con nuestra propia fuerza, vamos a poder acercarnos a Dios. En eso consiste justamente el Evangelio. La gran diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión es el método del hombre intentando agradar a Dios. Sin embargo, el Evangelio es el método divino a través del cual el hombre es alcanzado. Y Dios ya lo hizo todo por nosotros. Y por eso que le puedo hacer esta proclamación de lo más profundo de mi corazón. Hay que buscar a Dios cualquiera sea nuestra condición. No importa verdaderamente cómo nosotros podamos verdaderamente estar. Mire usted la historia de David. Un hombre verdaderamente que conocía la palabra, conocía la presencia, la gracia, conocía del poder de Dios en las hazañas que verdaderamente él vivió desde su juventud. Él verdaderamente fue un hombre poderoso. Pero en una de aquellas tantas reuniones, inclusive en la que él estuvo presente, en una de aquellas tantas reuniones en las cuales él estuvo allí, de pronto escuchó un mensaje que comenzó a incomodar su corazón.
A tal punto que de pronto él saca la espada y le dice al predicador: ¿quién es ese hombre que merece verdaderamente un castigo notable, un castigo ejemplar? ¿Quién es ese hombre? Quiero que lo traigan aquí. Y el predicador le dice: hermano David, este mensaje era para usted. Usted es el hombre de la historia. Usted es el hombre de la historia. De este rico que, teniendo tantas ovejas, no fue capaz de matar una de esas ovejas, sino que fue donde el hombre pobre y le quitó su única ovejita que tenía y la sacrificó para poder recibir a sus visitantes. Usted es ese hombre. Él guarda inmediatamente la espada y él vino delante de Dios pidiendo misericordia. Escribió el Salmo 32. Cuando usted lee ese salmo, es glorioso lo que él dice: mientras callé, mientras enmudecí, mis huesos se secaron. Por eso él dice: bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada. Porque él dice: porque mientras yo callé, mientras guardé silencio, mis huesos se secaron. No tan solo eso, escribe el Salmo 51. Qué precioso salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia, porque yo he pecado contra ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Un hombre que se siente seco, un hombre que se siente completamente alejado de Dios. Había pasado un año desde su pecado y verdaderamente allí estaba en silencio, pero aún así, en aquella miserable realidad en la que él estaba, fue capaz de buscar a Dios. Porque a Dios hay que buscarlo, cualquiera sea nuestra condición. De la misma manera, cuando nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, yo sé que usted conoce esta historia, la historia de este hijo pródigo, que él perfectamente pudo haber dicho: no me siento preparado, no estoy verdaderamente en condiciones, no soy la misma persona, he cambiado, mi vida ha cambiado, hay secuelas que no van a ser borradas fácilmente. Hay recuerdos que van a estar constantemente en mi vida por decisiones malas que tomé. ¿Cómo voy a llegar ahora a mi padre? ¿Cómo voy a ver a mi hermano? Pero Lucas, en el capítulo 15, versículo 11, relata que aún este hombre, sintiéndose de esa manera, tan miserable, dijo finalmente: voy a volver a casa, voy a hablar con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que sea verdaderamente llamado tu hijo, pero solo dame la oportunidad de poder estar bajo tu alero y ser considerado como un jornalero, como un trabajador. Usted conoce el final de la historia. El padre no dejó que el hijo siguiera hablando, y antes que verdaderamente él concluyera esa oración de confesión, él lo abrazó y le dijo: hijo, bienvenido a casa. Te habías perdido, pero has sido hallado. Estabas como muerto, pero has revivido. Tenemos que hacer fiesta. Dio orden de que se matara al becerro más gordo, que se le vistiera nuevamente con ropas limpias, que se pusiera calzado nuevo en sus pies, un anillo verdaderamente en su mano, y que se hiciera un gran banquete, porque en el Padre había felicidad. Yo quiero que usted considere algo de esta historia que les acabo de leer, de esta mujer. Porque esta mujer no tenía que verdaderamente pedir una oportunidad para poder contar su testimonio, porque todo el mundo conocía su testimonio.
Ella no tenía que pedir una oportunidad para poder decir, miren mi vida, cómo ha sido, nada de eso. Dice la palabra del Señor de que ella era ya conocida como una mujer pecadora. Pero eso no fue un impedimento para que ella en esa condición, quizás ante la risa de muchos, quizás ante el escarnio de muchos, quizás ante la mirada desafiante de muchos quienes estaban allí, pudiera llegar a los pies de Cristo y pudiera comenzar a hacer algo glorioso, apelando a la misericordia del Señor. Quizás cuando supo que Jesús estaba allí, dijo, a lo mejor esta es la última oportunidad que tengo, no tendré otra, de comenzar una nueva vida, de comenzar de cero. Fue a los pies de Jesús, no importando cuál era su condición. Jesucristo no vino a los sanos, Él vino a los pecadores. Cuando usted verdaderamente no tenga ninguna pregunta que hacerle a Dios, búsquele de igual manera. Cuando usted verdaderamente tenga todas sus necesidades suplidas, búsquele de igual manera. Cuando usted verdaderamente tenga todos sus problemas resueltos, búsquele de igual manera. Cuando usted no tenga ningún complejo, inclusive de identidad, cuando usted verdaderamente se sienta tan seguro, cuando usted verdaderamente se sienta tan dichoso, cuando se sienta tan realizado, cuando haya alcanzado inclusive la cúspide del éxito, busque a Dios. Busque a Dios. Pero también si usted está lleno de preguntas, a las cuales quizás todavía no le ha encontrado respuesta, busque a Dios. Quizás también si las cosas no le han salido bien en su vida, si en su hogar, si en su familia, si con los hijos, quizás las cosas no han resultado como usted la había planeado, de igual manera, busque a Dios. Cuando usted se sienta cansado, triste, agobiado, cuando esté herido, cuando se siente incomprendido, cuando usted haya sido desilusionado, busque a Dios. Cuando se sienta abandonado, cuando usted verdaderamente vea que todo se está derrumbando, busque a Dios. Dios no necesita que nosotros verdaderamente podamos mirar nuestra propia condición para acercarnos a Él. Él está esperando que nosotros podamos acercarnos a Él, cualquiera sea nuestra condición, sea que nos sintamos más pecadores, o sea que nos sintamos hombres y mujeres perfectas, sea que estamos débiles o que seamos fuertes, sea que verdaderamente nosotros seamos hombres consagrados, o quizás hombres que a lo mejor han perdido su integridad. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Isaías 1:18 dice, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la invitación de Dios, no es la invitación mía, no es la invitación mía, es la invitación de Dios para usted, cualquiera sea su condición. Busque a Dios, porque a Dios hay que buscarlo cualquiera sea nuestra condición. La tercera programación que voy a hacer, quizás la más importante de estas dos anteriores, y quiero que usted la pueda atesorar en su corazón. Las palabras de Jesús son las únicas palabras verdaderas. Nunca lo olvide. Las palabras de Jesús son las únicas palabras verdaderas. Y por ende son justamente las palabras a las que nosotros debemos de
prestar atención. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos a un hombre como Job. Vivió las situaciones que jamás nosotros en la vida hemos vivido, y quiera Dios que no podamos tener que pasar por procesos como eso. Sin embargo, allí está Bildad, está Elifaz y está Zofar, tres de sus mejores amigos. Alguien podría decir con amigos como eso, ¿para qué queremos enemigos? Cada uno tenía su propia tesis. Cada uno tenía su propia teoría. Uno de ellos le decía: si tú fueras un hombre íntegro, entonces nada de esto te hubiera pasado. Por lo tanto, tienes que mirar hacia tu interior y ver si es que verdaderamente hay pecado en ti para que te arrepientas. Y eso es lo que la gente muchas veces habla cuando nos ve a nosotros caminar hacia el altar. Vocifera. Murmulla. Pensando en que quizás nosotros, a veces inclusive por pasar situaciones que son propias de la vida, verdaderamente estamos siendo castigados por Dios, y que Dios está verdaderamente desatando su ira sobre nosotros. Yo le quiero decir, todo ese tipo de personas no conocen lo que es la misericordia de Dios. Están justamente como Jonás, quien está allí en el capítulo final de este libro maravilloso, sentado frente a Nínive a la espera de que el fuego descienda, de que el fuego destruya a todos los ninivitas. Allí está él a la espera de que ese momento llegue. Eso es lo que él quiere. Que aquellos que verdaderamente se han olvidado del Dios, de la ley de Dios, que se han apartado de los preceptos divinos y que verdaderamente no han querido prestar oído, no han querido prestar atención al llamado de Dios, entonces sean consumidos por el fuego. Está sentado allí a la espera de que aquello ocurra. De pronto Dios hace crecer una calabacera al lado de él para enseñarle una gran lección. Dios termina diciéndole: Jonás, tú no sabes lo que es la misericordia. En esa ciudad hay 120,000 que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Cómo voy a destruir esa ciudad? Además de eso, desde el rey hasta la guagua se habían humillado delante de Dios. Y la palabra del Señor dice que al corazón contrito y humillado Dios no desecha. Muchas veces la gente está así como Jonás, a la espera de que justamente usted sea destruido, sea acabado, sea exterminado, sea verdaderamente allí arrasado con la ira, con el fuego de Dios. Pero Dios no es así. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios de amor. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Esa es la razón por la cual Él envió a su Hijo a este mundo. Las 29 palabras más importantes de la Biblia, las 111 letras más importantes de la Biblia dicen eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca lo olvide. Allí está Job escuchando a sus amigos que le están enrostrando quizás alguna falta. Alguno de ellos también le dijo: los inocentes no son verdaderamente castigados, no sufren todas estas desgracias. El otro le decía, y era un poco más benevolente al fin y al cabo, le decía: mira, yo sé que a los inocentes Dios los defiende, así que estate tranquilo. Pero no había ninguna palabra tan certera que pudiera verdaderamente aquietar sus emociones. Y este hombre sigue sufriendo. Y de la misma manera nosotros vemos en el Nuevo Testamento una historia que está narrada justamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40 en adelante. Un hombre que se acerca a Jesús, pero de pronto le llega la noticia que ya no hay más necesidad de seguir tras las huellas de Jesús. No insistan más, Jairo. Todos sus amigos le dicen: no hay nada que hacer.
tu hija ya murió. Pero viene la palabra de Jesús a él y le dice: Jairo, tranquilo, cree solamente, tu hija no está muerta. ¿A quién creerle? Todo el mundo se toma la licencia de hablar acerca de lo que nosotros estamos viviendo. Fue la realidad de la misma manera de esta mujer. Allí inclusive Simón toma el micrófono y dice, si Jesús fuera profeta, si este hombre verdaderamente fuera profeta, sabría qué mujer es la que está a sus pies, que es pecadora. Y quizás muchos decían lo mismo. Pero lo que Jesús le dice a esta mujer es algo glorioso. Mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Oh, qué tremendo. Gloria a Dios. Tus muchos pecados te son perdonados. Te podrán faltar muchas cosas en esta vida, pero cuando tú verdaderamente sientes que estás justamente tan cerca del corazón de Dios, porque Él ha quitado el peso del pecado sobre tu vida, eso es algo impagable. Eso te puede dar la fortaleza para poder soportar días y días aún sin comer, porque sabes que aún si te mueres, vas directamente a los brazos de Dios. Por eso le dice a Simón: Simón, hay cosas que todavía tú tienes que aprender y que has pasado por alto, por cierto. Te has dado el tiempo de hablar de otros, pero no has mirado tu propia necesidad. Sabes muy poco acerca del amor. Pero nuevamente se vuelve a esta mujer y le dice: mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Entre tantas mujeres que siguieron a Jesús, esta era una de ellas. Esta era una de ellas. ¿Cómo? ¿Cómo ahora se iba a ir a casa tranquila? ¿Cómo se iba a ir verdaderamente a su ciudad tranquila? Ahora ella tenía un nuevo deseo de poder estar cerca de Jesús. No quería dejarlo, no quería abandonarlo, quería permanecer con Él. Esa fue la razón por la cual Jesucristo verdaderamente se rodeó de tantas mujeres que le siguieron. Constantemente vemos en su ministerio mujeres que estuvieron allí colaborándole. Aún en el momento de su resurrección, las primeras que estuvieron allí fueron las mujeres. No cualquier mujer, mujeres que habían sido restauradas por el Señor, mujeres que habían sido liberadas por el Señor. A una de ellas, Jesús justamente había bendecido su vida y le había sacado 7 espíritus que estaban sobre ella. Nunca lo olvide, las palabras de Jesús son las únicas palabras verdaderas. Lo que diga la gente no importa. Siempre la gente va a hablar, siempre la gente se va a llenar la boca, siempre la gente se va a tomar esa licencia de poder hablar de usted o de su familia o verdaderamente de sus hijos. Déjeme decirle, el que está aquí y que es mayor que todos los que estamos aquí, nunca tomará esa actitud. Dios tiene palabras de bendición para nosotros. Jeremías 29:11 dice: Jehová, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. Hay mucha gente que está esperando nuestra caída, hay mucha gente que está anhelando nuestra caída, porque si nosotros mismos caemos, muchos caen, miles caen, pero déjeme decirle, aquí está el que puede verdaderamente consumar plenamente su obra en nuestra vida. Eso dice la palabra del Señor: aquel que la buena obra comenzó será fiel en terminarla. Capítulo 1, versículo 6 del libro de Filipenses, nunca lo olvide. Dice el apóstol Pablo: estoy persuadido de esto, de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día final. Dios nunca va a hablar más de nosotros. Dios nunca va a hablar más de nosotros.
porque Él verdaderamente desea que nosotros podamos volvernos a casa en paz, en bendición. Y seguramente si yo aquí me tomara la licencia para poder hablar mal de algunos de ustedes, no creo que ustedes volverían felices a sus hogares. Sin embargo, es distinto cuando hay una palabra de bendición para su vida. Ustedes se van felices, ustedes se olvidaron del reloj, se olvidaron de la once, se olvidaron de la mamadera, se olvidaron de todo, hasta de la novela. Porque ustedes ahora tienen una palabra que trajo paz a su corazón. Una palabra que bendijo su vida. Oh, amados, como quisiera yo, se lo digo con todo mi corazón, como quisiera yo poder garantizarle que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar un nuevo mensaje. Como quisiera yo que ustedes van a tener la oportunidad de estar en un espacio y en un tiempo tan maravilloso como este para escuchar un nuevo mensaje. Como quisiera yo poder garantizarles eso, pero déjenme decir, no puedo. No tengo esa facultad, no tengo esa potestad. Usted me podrá decir obispo, pero realmente, ¿cómo Dios, si es un Dios de amor, no nos va a dar una nueva oportunidad? Sí, pero Dios es amor, pero también es fuego que consume. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7, si oís oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque el capítulo 1, versículo 1 dice que Dios ya habló muchas veces, de muchas maneras, y quizás Dios a tu propia vida también ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Dios ha usado distintos métodos para poder atraerte hacia Él. Por eso verdaderamente te encuentras con esa palabra y usted dice, pero a lo mejor es la única vez que Dios dijo eso. Nada más, usted sigue avanzando un capítulo más en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 7, y se va a volver a encontrar con esa misma frase: si oís oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación, hoy es el día de perdón, hoy es el día de sanidad, hoy es el día de redención. Hoy el que puede verdaderamente limpiarte de todos tus pecados está en este lugar entre nosotros. Vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí. Yo los quiero hacer descansar. Que Dios los bendiga. Póngase en pie, por favor. Muy pocas veces yo hago el llamado para que alguien pueda pasar a este lugar. Créanme que muchas veces tengo la oportunidad de predicar la palabra del Señor en este mismo nivel en el que he estado compartiendo con ustedes el día de ayer y hoy. Muy pocas veces hago esto, pero hoy es el día que Dios escogió para que usted venga aquí al altar y pueda verdaderamente poner su vida en las manos de Dios. Usted no sabe, no conoce el día de mañana, usted no sabe si se va a volver a abrir la puerta para poder venir a este lugar. Este es el día que Dios escogió para usted. Venga a este lugar, venga a este lugar. Dios no está verdaderamente pidiendo nada más, nada más. Verdaderamente usted pueda pasar con un espíritu humilde, con un espíritu contrito, humillado, y puede decirle: Señor, te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón. No puedo verdaderamente pasar por alto esta palabra, has hablado a mí. Quiero verdaderamente sentir ese perdón glorioso, esa presencia que me dé la seguridad que aún si en el sueño de la noche tengo que verdaderamente despedirme de esta vida, voy a despertar eternamente junto a ti para estar en tus brazos tiernos. Venga a este lugar, Dios te bendiga, siervo. Dios te bendiga. Este es el día que Dios escogió para ti. Este es el día que Dios escogió para ti. No puedes dejar pasar esta oportunidad. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Este es el día en el cual Dios te está llamando. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Dios tiene verdaderamente propósitos para poder desarrollar a través de tu vida. Dios tiene propósitos para desarrollar a través de tu vida. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu pasado, conoce tu presente, pero también conoce tu futuro. Él está aquí en este día, Él está aquí. Ven a Él, no esperen más. Dios te ama, siempre te ha amado. Dios siempre ha pensado en ti, día y noche ha estado allí verdaderamente Él sobre tu vida. Sobre tu vida por medio de su Espíritu. Voy a pedir por favor que la iglesia cierre sus ojos.
Mientras yo por última vez voy a hacer esta invitación, no me voy a extender. Sigue obrando, Señor, los corazones. Solamente quiero decirle en el nombre de Jesús, venga. Venga hoy, aquí está la fuente. Aquí está la fuente de agua de vida eterna. Aquí está, no importa cuán grande hayan sido sus pecados, sus faltas, sus errores, cuán grande haya sido su transgresión. Venga Jesús. Jesús verdaderamente tiene pensamientos de bendición para usted. Jesús tiene pensamientos de paz. Jesús tiene pensamientos que verdaderamente harán que su espíritu, su alma, su ser íntegramente sean restablecidos, restaurados a la comunión. Venga el Señor, no deje pasar esta oportunidad. Hay alguien más. Hay alguien más que va a pasar en este lugar. Hay alguien más que va a pasar en este lugar. Este es el último día que voy a estar compartiendo en este lugar. No habrá una nueva oportunidad quizás en la que usted podrá escuchar una palabra directamente de Dios a su corazón. Hoy Dios le da esta oportunidad. Hoy Dios abre esta puerta para que usted entre y pueda verdaderamente encontrar el perdón, pueda encontrar verdaderamente su fortaleza, pueda encontrar su paz gloriosa que Él la da, no como el mundo la da. El mundo te dará esa paz mientras tú tengas dinero, tengas amigos, mientras verdaderamente todo esté marchando sobre ruedas. Pero llegará el momento en que todo verdaderamente se derrumbará, porque Jesús lo dijo en San Juan 14:27: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz que Jesucristo ofrece nos trae comunión con el Creador. Por eso es distinta a la paz del mundo. Y yo voy a esperar que tú puedas pasar este lugar en el nombre del Señor. Hay alguien más que va a pasar este lugar. Dios te está llamando. Ven a este lugar, el Señor está esperando por ti. Dios está esperando por ti. Hay una silla que está disponible para ti en el reino de los cielos. Dios quiere que tú puedas usar verdaderamente esta oportunidad que hoy tienes. Y Él va a hacer misericordia contigo. Él hará misericordia con tu familia. Allí estás luchando, no quieres pasar, pero en este momento Dios te dice: ven, ven para que puedas descansar. Dios te hará descansar, Dios te dará el verdadero descanso. No dejes pasar esta oportunidad. Esta campaña se terminará. Y la oportunidad de Dios está para que puedas venir a Él. Acérquese al Señor. Venga Cristo. Mientras nosotros oramos, vamos a bendecir la vida de quienes están en este lugar.